Oración Virgen de Guadalupe, bendice mi hogar y mi familia. No existen coincidencias cuando se trata de fe. Si llegaste aquí, no fue por azar. Fue porque alguien en el cielo escuchó lo que callabas. Hay oraciones que no se pronuncian con palabras, sino con lágrimas, con silencios, con miradas que se pierden en el techo mientras el corazón pregunta si Dios todavía escucha. Y justo ahí, en ese instante de duda o cansancio, la Virgen de Guadalupe toca la puerta de tu hogar. No para juzgar, sino para abrazar. No para entrar con ruido, sino con una ternura que desarma el alma. Hoy, esta oración no es solo un acto religioso, es una conversación íntima entre tu corazón y el cielo. Es el momento en que decides abrir la puerta y dejar que algo cambie desde dentro. Porque cuando la Virgen entra en una casa, no se queda en las paredes, se queda en los corazones. Ella transforma la atmósfera, limpia el aire de tristeza y enciende una luz que no depende de la electricidad, sino de la esperanza. Este video es más que una plegaria, es una visita de amor, de protección y de renacimiento. La Virgen de Guadalupe viene a recordarte que el milagro más grande no ocurre en los templos, sino en los hogares que se atreven a creer. Si alguna vez sentiste que tu familia se quebraba, si notaste que la fe se apagaba poco a poco, esta es la señal que esperabas. Porque no importa cuántas veces se haya cerrado la puerta, la Madre siempre vuelve a tocar. Así que, mientras escuchas esta oración, imagina que el viento que entra por tu ventana es el susurro de María, que cada rincón de tu casa empieza a llenarse de su luz, y que su voz, suave y firme, te dice: no tengas miedo, estoy aquí, y hoy bendigo tu hogar. El llamado silencioso en el umbral del hogar. El silencio tiene una manera extraña de hablar. No grita, no exige, no interrumpe, solo se posa como una presencia que espera ser reconocida. Y en ese silencio que a veces pesa dentro del hogar, donde las palabras se han vuelto escasas y las miradas esquivan el encuentro, hay una voz que murmura suave, casi imperceptible: ¿puedo entrar? Es el llamado de la Virgen de Guadalupe, que no se anuncia con truenos ni con prodigios visibles, sino con una paz que desafía la lógica. Su toque no es de este mundo, porque no viene de fuera, viene de dentro. Es la voz del amor que no se rinde, la ternura que vuelve una y otra vez a tocar la puerta de los corazones cansados. Quizá no te diste cuenta, pero ese anhelo repentino de rezar, esa necesidad de poner orden en lo espiritual, esa lágrima que apareció sin motivo mientras pensabas en tu familia, no fueron casualidad. Fue ella, la madre que nunca olvida, recordándote que aún hay esperanza, que aún puedes volver a empezar. Porque hay momentos en que la vida parece un corredor de puertas cerradas, conflictos familiares, enfermedades que desgastan, preocupaciones que se multiplican. Sin embargo, el llamado de María no se apaga entre los muros, atraviesa la dureza del alma y llega hasta donde solo el amor puede entrar. El umbral del hogar no es un simple espacio físico, es el punto donde termina el ruido del mundo y comienza el lenguaje del alma. Allí, en ese límite invisible entre lo cotidiano y lo divino, la Virgen se detiene. No entra sin permiso, no obliga, no invade, solo espera. Espera que alguien diga: sí, entra, aquí tienes un lugar. Y cuando eso ocurre, el aire cambia. Lo notas en los pequeños gestos, en la calma que reemplaza la tensión, en la sensación de que algo superior está obrando, aunque no sepas explicarlo. Ella conoce cada rincón de la casa, sabe dónde hay risas y dónde hay heridas, sabe qué palabras quedaron atascadas en la garganta y qué promesas fueron olvidadas, y aún así su mirada no juzga. Al contrario, su mirada limpia, su presencia suaviza,
Su amor ordena sin imponer, porque la Virgen no llega con exigencias, llega con consuelo. No viene a señalar los errores, viene a recordar que todavía hay tiempo de sanar. A veces, el llamado se manifiesta de formas misteriosas. Una vela que se apaga justo cuando oras, un perfume suave que no sabes de dónde viene, una canción mariana que suena en el momento exacto en que necesitabas fe. Esas pequeñas señales son su manera de decirte, estoy aquí, y si aprendes a escuchar con el corazón, descubrirás que no hay día en que no haya tocado tu puerta. Solo que muchas veces el ruido del mundo no deja oír el susurro del cielo. Cuando decides responder a ese llamado, algo poderoso sucede. No es una emoción pasajera, es un cambio profundo. Es como si tu casa respirara distinto, como si los muros escucharan oración por primera vez. Es el instante en que el hogar deja de ser un refugio temporal y se convierte en un altar. No necesitas oro ni incienso, basta con la fe, basta con decirle, Virgen Santísima, entra, bendice este lugar, toca lo que está roto, sana lo que se ha perdido. En ese momento, tu hogar se vuelve territorio de luz. Cada cuarto empieza a tener sentido, cada rincón se llena de propósito. Lo cotidiano se vuelve sagrado, el olor del café en la mañana, el sonido de los niños jugando, la conversación que vuelve después del silencio, todo se transforma porque todo es tocado por su presencia. La Virgen no visita para quedarse un instante, visita para morar. Y cuando mora, los miedos se deshacen como sombras ante la aurora. No temas si al principio no sientes nada. La fe no siempre se manifiesta con sensaciones, sino con certezas. Y si hoy estás escuchando esto, es porque ella ya está obrando. Quizá aún desde el umbral, pero con la intención firme de cruzar y quedarse. Porque cuando la Virgen entra en un hogar, no hay oscuridad que resista, no hay discusión que no encuentre reconciliación, ni herida que no empiece a cerrar. Su entrada no se nota por los ojos, sino por el alma. Y el alma lo sabe cuándo ha sido tocada por algo divino. Por eso, esta oración no se trata solo de palabras, se trata de abrir la puerta, de invitar la presencia que no se impone, pero que transforma. Porque cada vez que alguien permite que la Virgen entre, la historia cambia. Y hoy, ese alguien puede ser tú. No esperes una señal externa, porque la señal está dentro de ti. Escucha ese llamado silencioso en el umbral de tu hogar. Es ella. Y cuando digas sí, su bendición cruzará el aire, cubrirá tus paredes y envolverá tu familia con la paz que el mundo no puede dar, pero que el cielo siempre promete. Cuando la fe habita las paredes. Dicen que una casa no se construye solo con ladrillos, sino con las historias que se viven dentro. Cada risa, cada llanto, cada oración deja una huella invisible en el aire. Y hay hogares donde se siente algo distinto apenas cruzas la puerta. No sabes explicarlo, pero percibes paz. No es el color de las paredes, ni el orden de los muebles. Es otra cosa. Es la fe que habita en el ambiente, como una fragancia sutil que lo envuelve todo. Cuando la fe vive en una casa, no se la ve, pero se la respira. La Virgen de Guadalupe no solo bendice las personas, también bendice los espacios, porque sabe que en ellos ocurren las batallas silenciosas de la vida diaria, la ansiedad de quien teme perder el trabajo, las discusiones por dinero, las preocupaciones por un hijo que se aleja. Ella entra y transforma el ambiente sin mover nada, y al mismo tiempo lo cambia todo. Es la presencia de Dios hecha ternura que se filtra entre los rincones, tocando lo que parecía inerte. La fe convierte las paredes en testigos de milagros cotidianos y el hogar en un pequeño santuario. A veces no lo notas, pero tu casa también escucha. Escucha las palabras que lanzas con rabia, las promesas que haces en voz baja, las oraciones que murmuras cuando todos duermen. Cada palabra tiene un peso espiritual.
Cuando la fe habita las paredes, esas palabras no se pierden, se quedan resonando como ecos de esperanza, recordándole al cielo que allí vive una familia que todavía cree. Por eso es tan importante cuidar el lenguaje, no solo entre personas, sino también con el lugar que habitamos. Bendecir con palabras, aunque parezca sencillo, cambia la atmósfera. Hay hogares donde la fe se siente porque fue transmitida de generación en generación. Una abuela que rezaba cada noche frente a una imagen de la Virgen, un padre que enseñó a agradecer antes de comer, una madre que encendía una vela en los momentos difíciles. Esas costumbres no son rituales vacíos, son raíces espirituales. Cada oración pronunciada alguna vez quedó impregnada en las paredes y aunque los años pasen, esa energía permanece. Es como si las casas conservaran la memoria del amor. Y cuando una nueva voz se une a esa cadena de fe, el milagro se renueva. Pero también hay hogares que perdieron su fuego espiritual, lugares donde antes había alegría y ahora reina el cansancio, donde la fe se diluyó entre problemas, deudas o indiferencia. Aún así, la Virgen no los olvida. Ella busca esas casas como quien busca un templo en ruinas para restaurarlo, no con cemento ni pintura, sino con esperanza. Si alguna vez sentiste que tu hogar se volvió pesado, que las discusiones son más frecuentes o el silencio se volvió distante, no es el fin. Es el momento de invitar nuevamente a la fe, porque cuando la fe regresa, el aire cambia, las heridas encuentran consuelo y las paredes vuelven a escuchar palabras de vida. La fe no necesita adornos ni gestos grandiosos. A veces basta con un susurro: Madre, quédate aquí. Esa frase dicha desde el corazón es suficiente para que la Virgen entre y empiece su obra. La fe actúa como una llama que se propaga tocando cada habitación. Allí donde antes había oscuridad, ahora hay comprensión. Donde había distancia, aparece perdón. Y lo que parecía un espacio sin alma se convierte en un lugar donde Dios se siente presente. Cuando la fe habita las paredes, el hogar deja de ser un refugio para convertirse en un faro. Las visitas lo perciben, los niños lo sienten, incluso los problemas pierden su peso, porque no es lo mismo enfrentar las pruebas en un lugar donde la fe vive que en uno donde reina la desesperanza. La fe no elimina los problemas, pero los ilumina, les quita poder. Te recuerda que no estás solo, que cada rincón de tu casa es una extensión de tu alma. Y si tu alma cree, tu hogar también cree contigo. La Virgen de Guadalupe quiere eso: habitar, permanecer, ser parte de tu historia. Que tu sala sea su descanso, tu cocina su altar, tu mesa su punto de encuentro. Que cuando alguien entre en tu hogar, sienta sin entender por qué que allí hay algo distinto, una presencia que calma. Esa es la señal de que la fe ya vive entre tus paredes. No la dejes ir. Aliméntala con gratitud, con palabras buenas, con gestos de amor, porque cuando la fe se queda, la oscuridad no encuentra lugar donde esconderse. Y si hoy decides invitarla a permanecer, si le dices con sinceridad: Virgen de Guadalupe, habita mi casa, llena mis paredes de tu luz, entonces cada rincón se volverá sagrado. No por lo que contenga, sino por lo que representa. Tu hogar será testimonio de que la fe no es una idea, es una presencia. Y cuando esa presencia se instala, incluso el silencio se vuelve oración, el manto que despierta la luz. Hay algo misterioso en el manto de la Virgen de Guadalupe. No es solo un símbolo ni un adorno. Es una extensión de su amor, una manifestación visible de lo invisible. En su tejido hay consuelo, hay promesas, hay una fuerza que trasciende lo humano. Quien se refugia bajo su manto no busca esconderse del mundo, sino aprender a verlo con otros ojos. Porque cuando la Virgen cubre a una familia, no la aísla, la ilumina. Su manto no es sombra, es luz que despierta lo dormido,
que reaviva la fe que parecía apagada y devuelve la claridad a quienes caminan entre dudas. Hay hogares donde el cansancio se ha vuelto rutina, donde la gente convive pero ya no se mira, donde la oración se ha reemplazado por quejas y la esperanza parece un lujo. Es ahí donde la Virgen extiende su manto. Lo hace sin ruido, sin exigencias, como quien acaricia el polvo de una superficie olvidada para devolverle su brillo. Y de pronto, algo cambia. La conversación entre padres se suaviza. Los hijos se sienten más tranquilos. Las tensiones se disuelven. No fue magia, fue la luz del manto actuando, porque donde entra la presencia de María, las sombras no pueden quedarse. Ese manto no conoce fronteras. Abarca al que cree y al que duda, al que ora con fervor y al que apenas recuerda cómo hacerlo. La Virgen no exige perfección, solo apertura. Su manto abraza incluso a quienes se sienten indignos de recibirlo. Cuando lo extiende sobre un hogar, el pasado deja de ser una carga y se convierte en una enseñanza. Las heridas no desaparecen, pero se transforman en cicatrices que ya no duelen, porque ahora tienen sentido. Es la luz del perdón obrando, la claridad del amor deshaciéndose de la culpa. Hay momentos en la vida en que la oscuridad se vuelve espesa. La mente se llena de pensamientos que atormentan, el corazón se encoge ante la incertidumbre. Pero basta con invocar a la Virgen y decirle: Madre, cúbreme con tu manto. No es una frase vacía, es un acto de fe profundo. Es reconocer que la luz no se encuentra afuera, sino en el refugio que su amor ofrece. En ese instante, lo invisible se vuelve palpable, el aire se vuelve más liviano, la angustia pierde fuerza y algo dentro del alma comienza a respirar de nuevo. Su manto también simboliza la unión, une generaciones, une corazones, une a quien se había alejado del amor de Dios. Cuando una familia se une bajo ese manto, las diferencias se apagan y la paz se enciende. No hay lugar para la competencia, el orgullo o el rencor. Solo queda la certeza de que están protegidos, sostenidos y guiados. La Virgen no impone su luz, la ofrece, como el amanecer que entra por la ventana sin pedir permiso. Su presencia es tan discreta que uno solo la reconoce cuando el alma, al fin, descansa. Cada hilo del manto representa una historia. En cada color, un mensaje. El azul profundo recuerda el cielo al que pertenecemos. El oro representa la gracia que desciende. Las estrellas son las oraciones que suben desde la tierra. Y cuando uno ora bajo ese manto, se convierte en parte del mismo tejido. Su fe se entrelaza con la fe de millones, creando una red invisible de amor que recorre el mundo. Por eso, cuando alguien en México o en cualquier rincón del planeta pronuncia el nombre de la Virgen de Guadalupe, el cielo se conmueve. Porque su manto no cubre solo a uno, cubre a todos los que se acogen a él. Bajo ese manto, incluso la oscuridad se convierte en luz. Los problemas no desaparecen, pero dejan de tener el poder de destruir. Las lágrimas se transforman en semillas, las noches en promesas, el miedo en fe. El manto no impide la tormenta, pero enseña a atravesarla sin perder la calma. Es la protección que no se ve, pero que se siente cuando todo parece temblar. Es el recordatorio de que, incluso en los días más nublados, el sol no ha dejado de brillar. Solo está oculto detrás de las nubes de la duda. Si hoy tu hogar necesita luz, no busques afuera. Detente, respira y di con fe: Virgen de Guadalupe, extiende tu manto sobre nosotros. Imagina esa tela sagrada cayendo suavemente sobre tu casa, cubriendo a los tuyos, envolviendo cada rincón con claridad. Visualiza cómo las preocupaciones se disuelven y el ambiente se llena de serenidad. Porque la verdadera luz no llega del exterior,
nace de la presencia que decides invocar, y cuando la Virgen de Guadalupe cubre tu hogar, la oscuridad se convierte en memoria y el miedo en historia superada. El manto que despierta la luz no es un símbolo del pasado, es una fuerza viva que sigue actuando hoy. En cada hogar que lo recibe, en cada corazón que se abre, en cada familia que vuelve a creer. Cuando te cobijas bajo él, no solo encuentras refugio, encuentras propósito, porque quien vive bajo la luz de María aprende que el amor no se apaga, solo necesita ser recordado, y cuando lo recuerdas, todo renace, voces que oran juntas. Hay una fuerza que se despierta cuando más de una voz se eleva al cielo. Una sola oración tiene poder, pero cuando una familia ora unida, el cielo se conmueve de una manera distinta. Es como si cada palabra pronunciada formara una cuerda invisible que conecta a todos los corazones bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe. En ese momento no hay edades ni jerarquías, solo un mismo espíritu latiendo al compás de la fe. Orar juntos no es repetir frases aprendidas, es respirar al mismo tiempo la esperanza, es dejar que el amor de Dios se convierta en la melodía que recorre la casa. Cuando una familia ora unida, algo cambia en el ambiente. La oración tiene un sonido propio, un eco que purifica el aire, que limpia lo que estaba cargado, que ordena lo que estaba en desarmonía. No hace falta que todos pronuncien las palabras con la misma fuerza. Basta con que lo hagan desde el corazón. A veces, una madre ora mientras los hijos escuchan en silencio, o un padre murmura una súplica mientras los demás guardan respeto. No importa la forma, lo importante es que la intención sea compartida. Porque cuando la fe se pronuncia en comunidad, el Espíritu se derrama con más abundancia. La Virgen escucha esas voces unidas con ternura. Ella sabe cuánto cuesta reunir a todos. Sabe que hay cansancio, que hay diferencias, que a veces hay heridas abiertas. Pero también sabe que donde hay amor, hay posibilidad. Por eso, cuando ve a una familia orando junta, su manto se extiende con más fuerza. Cada palabra pronunciada se convierte en un hilo luminoso que une a quienes oran, y cada silencio se transforma en un espacio donde el cielo actúa. La oración en unidad no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia las almas que enfrentan esas circunstancias. En un mundo donde cada uno vive para sí mismo, orar juntos es un acto de resistencia. Es decirle al ego que no tiene la última palabra. Es recordarle al miedo que la fe tiene raíces más profundas. Las familias modernas han olvidado la costumbre de rezar juntas. Se ora por separado, se pide en silencio, se apaga la luz sin compartir el alma. Pero cuando una noche alguien decide reunir a los suyos, encender una vela y decir, vamos a orar juntos, algo sagrado sucede. Los corazones se sincronizan, el amor se restablece y lo que parecía perdido se renueva. No hay oración pequeña cuando se hace en familia. Tal vez no se note de inmediato, pero cada palabra pronunciada en unión deja una huella que perdura. Las generaciones futuras recogerán el fruto de esas oraciones. Un hijo protegido en un momento de peligro, una reconciliación inesperada, una oportunidad que parecía imposible. Todo eso nace de esas noches sencillas donde alguien dijo, oremos juntos. Porque la fe compartida tiene memoria, y la Virgen de Guadalupe guarda esas memorias como tesoros en su corazón. Cuando las voces se mezclan en oración, el hogar se convierte en un santuario. Ya no importa si las paredes son humildes o el techo tiene goteras. Lo que importa es que allí habita Dios, porque donde dos o más se reúnen en su nombre, su presencia se hace real. Y cuando esa reunión es bajo la mirada maternal de María, la bendición se multiplica.
Ella camina entre las voces, acaricia las manos que se unen, escucha los nombres pronunciados y los lleva ante su Hijo. Ninguna palabra se pierde, ninguna súplica queda sin respuesta. Hay familias que han sobrevivido tormentas simplemente porque nunca dejaron de orar juntas. No fueron perfectas, pero mantuvieron viva la costumbre de elevar su voz al cielo. La oración colectiva les dio fuerza cuando todo parecía derrumbarse. Y aunque a veces lloraban más que hablaban, la Virgen estaba allí, recogiendo cada lágrima como si fuera una perla de fe. Porque orar juntos no es solo pedir, también es agradecer, consolar, acompañar. Es reconocer que nadie puede cargar solo con todo. Imagina tu hogar en silencio, las luces bajas, las manos entrelazadas. En ese instante, el tiempo se detiene. No importa el ruido del mundo ni las preocupaciones que esperan mañana. En ese momento, el cielo y la tierra se encuentran. Y la Virgen sonríe, porque sabe que en ese acto sencillo se está sembrando algo eterno. La familia que ora junta aprende a escuchar, a perdonar, a sostenerse. La oración compartida se convierte en un refugio donde las almas cansadas vuelven a encontrar sentido. Si alguna vez sentiste que tu hogar perdió su unidad, empieza por orar juntos. No busques las palabras perfectas, deja que el corazón hable. Dile a la Virgen: Madre, enséñanos a rezar como familia. Y ella lo hará. Volverán las risas, volverán las conversaciones sinceras, volverá la paz que creías perdida. Porque cuando varias voces se unen en un solo clamor, el cielo se abre, la fe se enciende y el hogar deja de ser un lugar físico para convertirse en un espacio de amor sin límites. La llama que nunca se apaga. Toda casa tiene una llama espiritual. A veces arde con fuerza, otras parece extinguirse, pero siempre está ahí, esperando ser avivada. Es esa chispa que mantiene viva la fe, la esperanza, la capacidad de creer cuando todo parece perdido. En algunos hogares, esa llama es una oración diaria. En otros, una palabra amable que se pronuncia en medio del cansancio. Es la luz interior que no se ve con los ojos, pero que calienta el alma. Y aunque el viento del miedo o del desánimo sople con fuerza, la Virgen de Guadalupe cuida esa llama con la delicadeza de una madre que protege lo más frágil de su hijo. Hay momentos en la vida en que el fuego parece apagarse, los problemas se acumulan, los sueños se detienen, la fe se enfría, las rutinas apagan el fervor, los conflictos familiares se convierten en brasas que no dan luz. Y el corazón empieza a sentir que ya no puede más. Pero la Virgen no permite que esa llama muera. Ella se acerca al hogar donde el humo todavía huele a esperanza, sopla con suavidad y el fuego vuelve a encenderse. Su aliento no es viento, es amor. Y el amor, cuando se entrega desde el cielo, tiene el poder de encender incluso lo que parecía ceniza. Esa llama representa la fe que se transmite de generación en generación. No es solo tuya, viene de lejos, tal vez de tu abuela que oraba de madrugada, de tu madre que te enseñó a persignarte, o de alguien que creyó por ti cuando tú ya no podías hacerlo. Esa herencia espiritual vive dentro de ti, aunque a veces lo olvides. Por eso, cuando decides orar, no lo haces solo. Lo haces acompañado por todos los que antes encendieron una vela, recitaron un rosario o confiaron en los milagros de la Virgen. La llama de tu fe no empieza contigo ni termina contigo. Es parte de una cadena eterna que Dios mantiene viva a través del amor. Pero para que esa llama no se apague, debe alimentarse. La oración es su oxígeno, la gratitud su combustible, la esperanza su chispa. No basta con pedir, también hay que cuidar. Cuidar las palabras que se dicen en casa, los pensamientos que se repiten, los silencios que pesan, porque todo eso influye en la luz interior.
Un hogar donde se reza, donde se agradece, donde se perdona, es un hogar que brilla. Puede que el mundo esté oscuro, pero ese fuego, por pequeño que parezca, puede iluminar la noche más profunda. A veces, la llama no se apaga por falta de fe, sino por exceso de miedo. Miedo a volver a creer, miedo a ser defraudado, miedo a no ser digno del amor de Dios. Pero la Virgen te recuerda que la fe no se mide por la fuerza de tu voz, sino por la sinceridad de tu corazón. Basta con un María, ayúdame, dicho desde el fondo del alma, para que la chispa vuelva a prender. Porque el fuego de Dios no se extingue, solo espera un suspiro de confianza para volver a arder. Cuando una familia decide cuidar su llama espiritual, todo cambia. Las palabras se vuelven más suaves, las heridas más ligeras, los días más soportables. Y cuando alguien se cae, los demás se convierten en guardianes de su fuego. Esa es la verdadera comunión, no dejar que el otro se apague. Así trabaja la Virgen, como una madre que no deja que sus hijos caminen en la oscuridad. Ella no promete que no habrá tormentas, pero sí promete que la luz nunca faltará. Esa llama también representa los sueños que Dios plantó en ti. Tal vez el tiempo y las decepciones los apagaron, pero siguen ahí, esperando el momento de volver a brillar. Cuando oras y le dices a la Virgen de Guadalupe, Madre, devuelve la luz a lo que se ha oscurecido, algo en el alma se enciende. No es solo una emoción, es un despertar. Es la conciencia de que el fuego interior no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Y si la Virgen está contigo, la oscuridad no tiene poder. Piensa en tu hogar. Imagina una pequeña llama en el centro de tu casa, ardiendo con calma. Esa luz representa la presencia de Dios. Cada vez que oras, cada vez que agradeces, cada vez que eliges amar en lugar de juzgar, esa luz crece. Puede que a veces titilee, que parezca frágil, pero nunca desaparece. Porque mientras haya fe, hay fuego. Mientras haya amor, hay calor. Mientras haya la Virgen de Guadalupe, hay alguien soplando para que el fuego de tu alma no se apague jamás. Y cuando la vida te canse y pienses que la fe ya no tiene sentido, recuerda esto. La llama que encendió la Virgen en tu hogar no fue puesta para brillar solo en los días buenos, sino para resistir las noches largas. No temas si el viento sopla fuerte, porque mientras confíes, esa luz nunca morirá. Su brillo puede disminuir, pero su esencia sigue viva. Es el símbolo de la promesa eterna, que la oscuridad nunca vencerá a la luz. Y en tu hogar, bajo la mirada de María, esa llama seguirá ardiendo, alimentada por el amor que no se apaga, custodiada por la fe que nunca se rinde. Los ángeles que custodian las puertas. Cada hogar tiene puertas visibles y puertas invisibles. Las visibles son las que abrimos con llaves, las que dan paso a quienes amamos, las que cerramos cuando llega la noche. Las invisibles son las que se abren en lo espiritual, puertas del pensamiento, de las emociones, de la fe. Esas también necesitan protección, porque no todo lo que toca a una casa entra por las manos o los ojos. También entra por las palabras, por los temores, por las heridas que no se han sanado. Y ahí es donde la Virgen de Guadalupe, como madre que todo lo prevé, envía a sus ángeles para custodiar cada entrada, para velar por la paz de los que habitan dentro. No siempre los vemos, pero su presencia es real. Son guardianes silenciosos que se colocan en los umbrales del alma y del hogar. A veces se manifiestan en gestos simples, una intuición que te salva de un peligro, un pensamiento que te impide decir algo hiriente, una sensación de calma justo cuando todo parece desmoronarse. Son señales de que no estás solo. La Virgen,
Los envía para recordarte que la fe no solo se reza, también se habita, se respira, se protege. Cada ángel es un reflejo del amor maternal de María, un soldado de la luz que vela cuando tú duermes y que intercede cuando tú callas. En la puerta de cada casa donde hay fe, hay un guardián del cielo, no para aislar, sino para filtrar, no para levantar muros, sino para mantener la pureza de lo que entra y lo que sale. Los ángeles no prohíben el paso del amor, pero cierran el camino a lo que destruye. Son ellos quienes alejan la envidia, quienes confunden los planes del mal, quienes limpian la atmósfera espiritual de los hogares donde el cansancio y la preocupación han hecho nido. Cuando una familia ora con devoción a la Virgen de Guadalupe, esas puertas invisibles se llenan de luz y los ángeles se quedan de guardia, día y noche, silenciosos, fieles, vigilantes. A veces su trabajo pasa desapercibido porque vivimos tan rápido que no reconocemos las veces que fuimos protegidos sin saberlo. Ese accidente que no ocurrió, esa discusión que no llegó a romper la relación, ese miedo que se desvaneció antes de volverse desesperación. Nada de eso fue casualidad, fue intervención. Fue la Virgen moviendo hilos invisibles a través de sus mensajeros para cuidar lo que tú amas. Su amor no se limita al consuelo, también abarca la defensa. Ella es madre, y las madres verdaderas no solo abrazan, también protegen. Hay puertas que deben cerrarse con oración, palabras que no deben pronunciarse en el hogar porque abren portales de tristeza o desconfianza. También hay puertas que deben abrirse, la del perdón, la de la reconciliación, la de la alegría compartida. Los ángeles saben distinguirlas. Ellos limpian lo que el resentimiento ensució, derriban los muros del rencor y en su lugar levantan puentes. Cada vez que pronuncias una oración con fe, una nueva puerta se ilumina y un ángel se posa sobre su marco. El hogar se convierte en territorio sagrado, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Imagina por un momento tu casa rodeada por luz. Cada ventana, cada puerta, cada pasillo, resplandeciendo con una claridad que no proviene del sol, sino del Espíritu. Es así como los ángeles la ven desde lo alto, un refugio protegido, un espacio donde la Virgen ha puesto su sello. No hay fuerza oscura que pueda resistir la oración constante, ni tristeza que pueda vivir en un lugar donde el amor se invoca cada día. Los ángeles no descansan porque saben que las batallas más importantes no se libran afuera, sino dentro del alma. Si alguna vez sientes miedo al caer la noche, si percibes inquietud o angustia sin razón aparente, no te alarmes. Cierra los ojos y pide con voz serena: Virgen de Guadalupe, envía a tus ángeles para custodiar las puertas de mi hogar. Y lo hará. Tal vez no los veas, pero sentirás la calma descender, como una brisa suave que limpia el ambiente. Es el cielo asegurando tu paz, porque ningún hogar que le pertenece a la Virgen queda desprotegido. Los ángeles no eliminan los desafíos, pero te ayudan a enfrentarlos con luz. Te recuerdan que cada puerta cerrada por el miedo puede ser abierta por la fe, que las entradas de tu corazón deben ser vigiladas con amor, para que no entren la ira ni la desesperanza, y que el mayor escudo no es el acero, sino la oración. Mientras una familia mantenga viva su comunicación con Dios, las puertas de su hogar permanecerán resguardadas. Así actúa la Virgen de Guadalupe. No solo visita, establece su guardia, convierte el umbral en frontera de luz, donde los ángeles se alinean como centinelas celestiales. Allí donde el mal intentó entrar, ahora hay un muro de oración. Allí donde el miedo quiso quedarse, ahora hay serenidad. Porque cuando la Madre protege, nada puede tocar lo que le pertenece. Y si confías,
Si permites que sus ángeles custodien tus puertas, descubrirás que la verdadera seguridad no se encuentra en las cerraduras del mundo, sino en la presencia constante del cielo dentro de tu hogar. El pan, la mesa y la bendición. Hay lugares dentro del hogar donde la vida se repite día tras día sin que reparemos en su profundidad. La mesa es uno de ellos. Allí se comparte el pan, se cruzan miradas, se sostienen silencios, se descargan cansancios y se reparten esperanzas. Sin embargo, cuando la Virgen de Guadalupe entra en una casa, ese espacio cotidiano se transforma. La mesa deja de ser un simple mueble para convertirse en altar. El pan se vuelve símbolo de gratitud y cada comida se convierte en una oportunidad para bendecir y ser bendecido. Es ahí donde lo sagrado se hace sencillo, donde lo divino se sienta a la mesa como un invitado que nunca se marcha. El pan que parte una familia es mucho más que alimento, es comunión. Es un acto que une lo visible con lo invisible, lo humano con lo eterno. Cada vez que una madre coloca el plato frente a sus hijos, cada vez que un padre da gracias antes de probar bocado, la Virgen sonríe, porque ve que allí aún hay fe, que en medio de un mundo distraído por la prisa y la pantalla, todavía hay hogares que conservan el hábito de agradecer. Y cuando el agradecimiento precede al alimento, el alma también se nutre. Comer con fe es recibir la vida como don, y cada don agradecido multiplica la abundancia espiritual. La mesa también guarda memorias, recuerda las risas, los cumpleaños, las conversaciones que unieron y las discusiones que enseñaron. Es testigo de promesas, de lágrimas, de silencios, que también son oración. Cuando una familia se sienta junta, no solo comparte comida, comparte destino. Y si en ese instante se invoca a la Virgen de Guadalupe, su presencia cubre el hogar con una dulzura invisible, como el aroma del pan recién hecho. Ella bendice el alimento, pero sobre todo bendice el vínculo, porque sabe que donde hay unión, hay milagros esperando florecer. Bendecir la mesa es un acto de humildad que eleva lo cotidiano. No es un ritual antiguo, es una declaración de fe en medio del ruido del mundo. Es reconocer que todo lo que llega a nuestras manos es gracia, que incluso en la escasez hay provisión cuando se agradece, que un pedazo de pan compartido vale más que un banquete sin amor. Y es ahí donde la Virgen se hace presente, acompañando a los que comen con fe, recordándoles que el verdadero alimento no se limita al cuerpo, sino que sacia el alma. A veces, la mesa también es el lugar donde se siente el vacío, la ausencia de un ser querido, el asiento que ya no se ocupa, el silencio que pesa. Pero incluso en ese dolor, María está. Ella conoce el sabor de la pérdida, sabe lo que es mirar un lugar vacío y seguir creyendo. Por eso su presencia trae consuelo. El pan que se parte en medio del duelo se convierte en símbolo de esperanza, un recordatorio de que el amor no muere, solo cambia de forma. Y cuando esa mesa vuelve a llenarse de voces, la Virgen sonríe, porque ve que la vida continúa bajo su mirada. El pan también representa el trabajo y el esfuerzo. Cada rebanada lleva el sudor de quien lo gana, las horas de quien lo prepara, la fe de quien confía en que no faltará. Cuando bendices ese pan, estás reconociendo la fidelidad de Dios, estás invitando a la Virgen a sentarse contigo y participar del milagro de lo simple. Porque la fe no se demuestra solo en los templos, se demuestra en los gestos, en compartir con quien tiene menos, en ofrecer el último trozo sin esperar nada a cambio, en mirar al otro y decirle sin palabras, gracias por estar. Esa es la espiritualidad que habita en la mesa de un hogar que ha sido bendecido. La bendición que la Virgen de Guadalupe otorga sobre la mesa no se limita al momento de comer. Permanece,
Permanece en la armonía de las conversaciones, en la paz del descanso posterior, en la sonrisa que queda después de compartir. Ella bendice el pan, pero también bendice las palabras, las risas, los silencios y los gestos. Cada cena, cada desayuno, cada encuentro es una oportunidad para renovar la presencia de Dios en la casa. Porque donde hay pan bendecido, hay vida. Y donde hay vida agradecida, habita el cielo. Imagina a la Virgen recorriendo tu hogar, deteniéndose frente a tu mesa. La toca con su mano y la consagra. Su mirada suave la envuelve y su manto cubre a quienes se sientan allí. En ese instante, cada alimento se vuelve promesa, cada conversación se vuelve oración, cada sonrisa se convierte en ofrenda. Esa es la bendición que no se compra ni se fabrica, se recibe cuando el corazón se abre. Y así, día tras día, esa mesa sencilla se convierte en un altar permanente, donde el pan, la familia y la Virgen conviven en una misma comunión. Porque cuando la fe se sienta a la mesa, nada falta, los alimentos se multiplican, las preocupaciones se reducen, la gratitud florece. Esa es la esencia del milagro, entender que la bendición no está en la cantidad, sino en la presencia. Y si tu hogar abre cada jornada con un gesto de gratitud, si cada comida se acompaña con el nombre de la Virgen de Guadalupe, entonces el pan nunca escaseará, la mesa nunca estará vacía y el amor de Dios permanecerá como el perfume constante de un hogar que eligió creer. Las lágrimas que se convierten en promesa. Hay lágrimas que no se derraman de tristeza, sino de encuentro. Lágrimas que no son señal de derrota, sino de fe viva. Cuando la Virgen de Guadalupe mira a un corazón herido, no lo evita, lo abraza. Ella no pide sonrisas forzadas ni oraciones perfectas. Le basta con esa lágrima silenciosa que brota cuando ya no hay palabras. Porque sabe que en esa lágrima se esconde una oración pura, la más sincera de todas. Dios escucha lo que el alma dice cuando el cuerpo llora, y María lo traduce en promesa. Cada lágrima tiene su historia. Algunas nacen de pérdidas que nunca se superan del todo, otras del cansancio de luchar cada día, otras de la soledad que pesa cuando todos duermen. Pero ninguna se desperdicia. La Virgen las recoge una a una, como quien junta perlas en la arena. En sus manos se convierten en semillas y cada semilla germina en esperanza. A veces creemos que llorar es señal de debilidad, pero en realidad es el lenguaje del alma cuando está siendo restaurada. La fe no siempre sonríe. A veces la fe también llora. Pero cuando llora con María, esas lágrimas ya no duelen, sanan. Cuando una familia atraviesa pruebas, las lágrimas son inevitables. Enfermedades, distancias, errores, decepciones. El dolor tiene muchas formas de entrar, pero la Virgen, con su ternura eterna, transforma ese dolor en un taller de milagros. Allí donde hubo llanto, ella siembra fortaleza. Donde hubo desesperanza, brota consuelo. Donde hubo silencio, vuelve la voz. Porque el amor de María no evita las tormentas, pero enseña a navegar en medio de ellas sin perder el rumbo. Es el arte divino de convertir las lágrimas en promesas, lo roto en testimonio, la tristeza en nueva vida. Hay lágrimas que limpian más que 1000 palabras. Son esas que caen cuando decides perdonar, cuando eliges soltar lo que te hizo daño, cuando te atreves a mirar el cielo y decir, te entrego lo que no entiendo. En ese instante, el alma se vacía para poder llenarse otra vez. Y la Virgen de Guadalupe está ahí, presenciando ese acto sagrado, cubriéndote con su manto para que el dolor no te destruya sino te transforme. Ella no te dice que dejes de llorar, te dice que llores con esperanza, porque toda lágrima ofrecida con fe tiene un destino bendito,
Dios no ignora lo que se llora en silencio, y cuando esas lágrimas se mezclan con oración, se vuelven un río de promesas. El mismo cielo se mueve al ritmo del corazón que confía mientras llora. Hay bendiciones que solo nacen cuando el alma se rinde por completo. María lo sabe porque ella también lloró. Lloró ante la cruz, lloró por su hijo, lloró por los hombres que no entendían el amor. Por eso, cuando te ve llorar, no se aleja. Se acerca, te cubre y susurra: esto también pasará, y cuando pase, serás más fuerte, más sabio, más mío. Las lágrimas compartidas también tienen poder. Cuando una madre ora llorando por su hijo, el cielo la escucha con especial atención. Cuando un padre llora en silencio por el bienestar de su familia, la Virgen se inclina para recoger cada lágrima. Cuando un hijo ora por sus padres, aunque no sepa cómo hacerlo, esas lágrimas se convierten en fuego purificador que bendice generaciones. La oración con lágrimas no necesita belleza ni estructura, solo verdad. Porque el corazón roto es el altar donde la gracia se manifiesta con más pureza. A veces, las promesas no llegan en forma de palabras, sino de paz. Te despiertas una mañana y el dolor sigue ahí, pero ya no pesa igual. No sabes cuándo ocurrió, pero algo cambió. Esa es la señal de que tus lágrimas fueron escuchadas. La Virgen transformó el agua del llanto en aceite de consuelo y el alma poco a poco comienza a respirar otra vez. Cada día, el recuerdo duele menos, la fe se siente más viva y el amor de Dios se vuelve tangible en las cosas pequeñas. Una conversación inesperada, un abrazo, un rayo de sol que entra justo cuando orabas. Si hoy lloras, no te avergüences. Es el agua con la que el cielo riega las semillas del futuro. No reprimas lo que sientes, entrégaselo a la Virgen. Dile: Madre, recoge mis lágrimas y haz con ellas algo hermoso. Y lo hará. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero llegará el día en que entenderás por qué fue necesario llorar. Porque cada lágrima derramada con fe es un contrato sagrado entre el alma y Dios. Tú confías, Él transforma. Las lágrimas que se convierten en promesa no son las que secan rápido, sino las que dejan huella. Porque cada vez que el corazón se quiebra y se atreve a seguir creyendo, el cielo escribe una historia nueva. Así obra la Virgen de Guadalupe. No elimina el dolor, lo redime. No borra las cicatrices, las ilumina. Y cuando el alma se seca y vuelve a mirar hacia adelante, descubre que aquellas lágrimas no fueron el final, sino el principio de algo eterno. La certeza de que en medio del dolor, el amor de Dios nunca se ha ido. La voz que declara: este hogar es santo. Hay momentos en que la oración deja de ser súplica y se convierte en proclamación. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón ha entendido que ya no necesita pedir permiso para creer en lo imposible. La fe madura no se limita a esperar, también declara. Declara con autoridad, con gratitud, con certeza. Cuando una familia decide levantarse y pronunciar con convicción: este hogar es santo, algo en el mundo espiritual se sacude. No es una frase simbólica, es una afirmación profética. Es poner en palabras lo que el cielo ya ha decretado desde hace tiempo, que tu casa fue elegida como refugio de amor, luz y propósito. Las palabras tienen poder. Lo que se pronuncia con fe se convierte en realidad. Por eso, cuando se declara santidad sobre el hogar, se establece una frontera entre lo que puede entrar y lo que debe quedarse fuera. La Virgen de Guadalupe no solo intercede, también consagra. Ella misma fue el primer templo viviente, el santuario donde el cielo habitó entre los hombres. Y cuando una familia la invita a morar en su casa, ella trae esa misma gracia. Las paredes se llenan de calma, los temores pierden fuerza y la atmósfera se llena de presencia divina. La santidad no es ausencia de errores,
es la conciencia constante de que Dios vive aquí. Declarar santidad sobre el hogar no significa negar las dificultades, significa mirarlas desde otra altura. Un hogar santo no es perfecto, pero sabe en quién confía. Sabe que la paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. La Virgen enseña que la santidad empieza en lo simple, en la manera en que se trata a los demás, en las palabras que se eligen, en la gratitud que se pronuncia. Cada gesto de bondad, cada perdón concedido, cada acto de amor cotidiano es un ladrillo invisible en el altar de una casa consagrada. Cuando alguien declara con fe, este hogar es santo, los ángeles se alinean alrededor, como centinelas que celebran una victoria silenciosa. El enemigo de la paz pierde terreno, las discusiones pierden sentido, los resentimientos se diluyen, porque la voz de la fe tiene una frecuencia que el cielo reconoce. Es el eco de la promesa cumplida, el sonido del alma que deja de quejarse y comienza a proclamar. Y la Virgen, que escucha las oraciones más profundas, responde con una sonrisa: sí, este hogar me pertenece. Hay hogares donde la fe se siente desde la puerta, no por las imágenes que adornan las paredes, sino por la presencia que se respira, se percibe en la armonía, en el respeto, en la manera en que los miembros se miran y se escuchan. Esos hogares no nacen por casualidad, son el fruto de una decisión, la de poner a Dios en el centro. La santidad del hogar no es un milagro automático, es una siembra constante, es cuidar la paz como se cuida una planta, regándola con paciencia, protegiéndola del ruido, alimentándola con amor. Cuando la familia se reúne para declarar la santidad de su casa, no está repitiendo una fórmula, está construyendo un muro espiritual de protección. La Virgen de Guadalupe se convierte en el sello visible de esa consagración. Cada rincón se cubre con su manto, y su presencia actúa como una barrera invisible contra la desesperanza. Incluso cuando llegue la enfermedad, el conflicto o la prueba, la santidad seguirá siendo el cimiento que sostiene. Porque una casa que ha sido declarada bendita no puede ser destruida, solo transformada. La declaración no debe hacerse con miedo, sino con valentía. Con la misma fuerza con la que Jesús calmó la tormenta, con la misma fe con la que María dijo sí al plan divino. No se trata de gritar, se trata de creer. Pronunciar con firmeza: mi hogar pertenece a Dios, mi familia está bajo su protección, mi casa es terreno sagrado. En ese instante, el alma se alinea con el cielo y el hogar se vuelve un faro de luz en medio del caos del mundo. Quienes entren lo sentirán. No sabrán explicarlo, pero percibirán paz, como si un velo sagrado cubriera el aire. Esa es la misión de la Virgen de Guadalupe: restaurar la conciencia de lo sagrado en lo cotidiano. Recordar que lo divino no está lejos, está en la forma en que vives, en cómo hablas, en cómo amas. Tu casa no necesita paredes de mármol para ser templo, necesita corazones dispuestos a honrar la presencia de Dios. Y cuando esa presencia se reconoce, el hogar cambia su atmósfera, su energía, su historia. Lo que antes era solo un espacio físico se convierte en un territorio espiritual donde el cielo y la tierra se encuentran. Hoy, mientras escuchas estas palabras, deja que tu voz también se una a esa proclamación. No esperes a que todo esté en orden para hacerlo. Decláralo en medio del caos, en medio de la duda, incluso en medio del dolor. Porque la fe no espera que todo sea perfecto para hablar. Habla para que todo empiece a transformarse. Di con firmeza: este hogar es santo, esta familia es luz, este techo está cubierto por el manto de la Virgen de Guadalupe. Y así será. Lo que hoy proclamas con fe, mañana será testimonio.
Y tu casa, sin importar su tamaño o condición, brillará como una lámpara encendida en medio de la noche, recordándole al mundo que donde María habita, Dios permanece. Bajo tu manto, todo renace. Hay momentos en la vida en que sentimos que todo se ha detenido, que la fe se ha vuelto cansancio, que la esperanza se ha desvanecido, que el amor se ha quedado sin palabras. Pero justo cuando el alma se rinde, la Virgen de Guadalupe extiende su manto, y bajo esa sombra sagrada, todo vuelve a empezar. No hay ruina que ella no pueda restaurar, no hay oscuridad que su luz no pueda atravesar. Bajo su manto, los hogares se reconstruyen, los corazones se levantan, las heridas se cierran, no de golpe, sino con la suavidad del amanecer que disuelve la noche sin ruido. Ese manto no solo cubre, también transforma. Lo que antes era dolor se convierte en enseñanza, lo que era silencio se vuelve oración, lo que era miedo se transforma en confianza. Cada hilo de ese manto es una historia de redención. Son las oraciones de quienes alguna vez creyeron sin ver, de quienes esperaron sin rendirse, de quienes amaron sin condiciones. Y cuando decides refugiarte bajo él, te unes a esa inmensa corriente de fe que atraviesa los siglos. Es un abrazo que no se acaba, un refugio donde el alma descansa y el corazón vuelve a latir con esperanza. Bajo el manto de María, la vida cotidiana se llena de sentido. Las tareas simples se vuelven actos sagrados. Barrer la casa, preparar la comida, cuidar de los tuyos. Todo lo que se hace con amor bajo su mirada se vuelve ofrenda. Ella no busca grandes gestos, busca corazones que hagan lo pequeño con ternura, porque la santidad no está en lo espectacular, sino en lo constante, en amar sin esperar, en servir sin ser visto, en seguir creyendo cuando no hay motivos aparentes. Bajo su manto, cada día se convierte en una oportunidad para renacer un poco más. El hogar que se cubre con su manto no vuelve a ser el mismo. No porque desaparezcan los problemas, sino porque se aprende a mirarlos desde la fe. Las dificultades ya no se viven con miedo, sino con propósito. La Virgen no promete eliminar las tormentas, pero enseña a bailar bajo la lluvia. Su manto no es un escudo que aísla, sino una promesa que fortalece. Y cuando una familia entera se coloca bajo ese manto, no solo encuentra protección, encuentra dirección. Porque María no solo cuida, guía, lleva a cada alma al encuentro con su Hijo, el verdadero origen de toda luz. Bajo ese manto, las generaciones se reconcilian. Los abuelos encuentran paz en sus recuerdos, los padres hallan consuelo en sus esfuerzos, los hijos descubren sentido en su camino. Todos se reconocen parte de una misma historia bendita. La Virgen los une, no desde la obligación, sino desde el amor. Ese amor que no necesita explicaciones, que solo necesita ser sentido. Y así, el hogar se convierte en herencia espiritual, en un lugar donde el tiempo no divide, sino que une. Porque bajo el manto de María, la familia no se define por la sangre, sino por la fe que los entrelaza. Hay quienes creen que los milagros ocurren lejos, en templos o montañas, pero el milagro más grande sucede justo en tu casa, cuando decides confiar, cuando entregas tus miedos, tus heridas y tus sueños a la Virgen y le dices, Madre, quédate aquí. En ese instante, el cielo se instala en tus paredes, el aire se vuelve más liviano, la risa vuelve a sonar, la calma regresa. Es el renacimiento silencioso que solo ocurre bajo su manto, donde el alma encuentra lo que había perdido: paz, propósito y amor. María no visita para irse, ella llega para quedarse. Su presencia es una constante, una llama que no se apaga, una promesa que se cumple en los detalles más simples. A veces te parecerá que no la sientes, pero su manto sigue ahí, cubriendo lo que tú no ves, protegiendo lo que amas, restaurando lo que creías perdido.
Su obra no siempre se nota, pero siempre avanza, porque el amor de la Virgen no conoce pausa ni distancia. Ella permanece, incluso cuando tú olvidas, incluso cuando dudas. Y cuando llegue el día en que mires atrás y recuerdes todo lo que viviste, te darás cuenta de que ese manto te acompañó siempre, en los días de abundancia y en los de escasez, en las risas y en las lágrimas, en los comienzos y en las despedidas. Fue su presencia la que mantuvo encendida tu fe, fue su ternura la que sostuvo tu casa, fue su promesa la que te trajo hasta aquí. Y entenderás entonces que todo lo que se entregó bajo su manto no se perdió, floreció. Así termina esta oración, pero no su efecto. Porque cuando un hogar se consagra a la Virgen de Guadalupe, algo en el universo se alinea. El mal se aparta, la bendición se establece y la vida, bajo su protección, comienza una nueva etapa. Por eso, mientras cierras los ojos y respiras con calma, di con el corazón: Virgen de Guadalupe, bajo tu manto todo renace. Y al pronunciarlo, siente la paz descender como una caricia del cielo, porque desde este momento tu hogar ya no es solo tuyo, es también de ella. Y donde ella habita, nada se pierde, todo florece. Si esta oración tocó tu corazón, no la dejes aquí. Compártela. Haz que la luz de la Virgen de Guadalupe llegue a otros hogares que hoy necesitan consuelo, protección y esperanza. Tal vez alguien que amas está pasando por un momento difícil y tus manos pueden ser el puente por el cual la Virgen entre en su vida. Envía esta oración, comparte la fe, siembra paz. Escribe en los comentarios el nombre de tu familia o de la persona por la que quieres orar, y juntos levantaremos una cadena de fe. No estás solo. Somos miles bajo un mismo manto, creyendo en el poder del amor que transforma. Suscríbete a este canal, activa la campana y acompáñanos en las próximas oraciones que seguirán fortaleciendo tu espíritu y bendiciendo tu casa cada día. Haz que esta comunidad siga creciendo, no por números, sino por corazones, porque cada oración compartida es una semilla de luz y cada palabra de fe pronunciada con amor enciende una nueva esperanza en el mundo. La Virgen de Guadalupe escucha a quien ora, pero sonríe ante quien comparte. Sé portador de esa bendición. Y mientras terminas este video, levanta tu mirada y di con confianza: Virgen de Guadalupe, bendice mi hogar y mi familia. Que su manto te cubra, que su paz te acompañe y que su amor haga de tu vida un testimonio vivo de la presencia de Dios. Esta oración no termina aquí, comienza contigo.